respectiva tabla y en cada caso le equivale a una potencia de un 10 elevado al algo. Por ejemplo, el prefijo más utilizado para factores de conversión es el prefijo kilo, pero vean que según la tabla, la equivalencia que guarda en este caso es un 10 elevado a la 3. En ese sentido voy a poder manejar distintos tipos de factores de conversión según sean los casos. Bien, eso es. Bien, empezamos con esto. Menciona lo siguiente. Conviértase 500 litros, inciso A, metros cúbicos, inciso B, pies cúbicos, inciso C, galones US. Entonces, cuando hagamos cualquier tipo de ejercicio con factores de conversión, en lo que me tengo que enfocar es en buscar un dato de partida. En este caso, el dato de partida es súper puntual y está bien esquematizado por el hecho de que menciona que solamente son factores de conversión. En este caso, estoy partiendo de una cierta cantidad en litros. En ese sentido, estamos comenzando seguramente con la cantidad que le corresponde de 500 litros. A este valor numérico le voy a aplicar factores de conversión. Y un factor de conversión se aplica de manera que esta va a ser una fracción. ¿De acuerdo? Va a ser una fracción. Ahora, lo que tenemos que buscar es en el inciso A, por ejemplo, dejar la respuesta en metros cúbicos. Pero para nuestro caso tendríamos que buscar alguna equivalencia que nos permita hacer esto. Así que, por ejemplo, puedo utilizarlo de este punto. Aquí tengo una equivalencia, que es lo que menciona. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Tenemos ese factor de conversión. Esa equivalencia la voy a utilizar en forma de una fracción. Entonces yo digo, en la sección de arriba voy a colocar un metro cúbico para que me quede como la respuesta. Y en la sección de abajo voy a colocar su equivalencia. En ese sentido me correspondería colocar seguramente los 1000 litros. Entonces puedo partir con esto. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Al haber aplicado este factor de conversión, simplificamos seguramente los litros como tal y la respuesta en que me quedaría. Solamente me va a quedar en todo caso metros cúbicos, ¿ya? Van a ser solamente metros cúbicos. La multiplicación de la división ya corre por su cuenta. De todas maneras estoy manejando la calculadora también. Entonces, ¿cómo nos quedaría la multiplicación como tal? Va a ser 500 multiplicado por ese 1, que no influye mucho, y en la sección de abajo me quedaría solamente el 1000 entero. Entonces, al haber operado en la máquina, yo obtengo que me sale un 0.5. El 0.5 es el valor calculado, por supuesto que sí, pero es un 0.5 ya medido en lo que se conocen como metros cúbicos, ¿de acuerdo? 0.5 equivalente esta vez en metros cúbicos como tal, ya. Bien, continúo. Ya. Entonces, vean. La primera respuesta del inciso A ya la tengo remarcada. En este caso, en el inciso A me pedían solamente hacer la conversión y dejar la respuesta en metros cúbicos en todo caso. En el inciso A ya tendría todo esto que viene siendo seguramente la respuesta. 0.5 metros cúbicos como tal. ¿De acuerdo? Inciso B, que es lo que me pide transformarlo. En este caso me pide llevarlo hasta los pies cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora vean lo siguiente, yo puedo partir de dos datos. Si gustan, partimos de los 500 litros que teníamos como dato principal, pero ustedes saben que estos 500 litros ya es equivalente al 0.5 metros cúbicos, así que por ese motivo podrías partir de cualquiera. Si tú gustas, podrías partir de los 500 litros o de repente partir de 0.5 metros cúbicos. En realidad da lo mismo porque es equivalente en todo caso. ¿Ya? Eso para empezar. En ese sentido vamos a partir de lo que conviene y en ese sentido conviene partir del metro cúbico. Entonces coloco 0.5 metros cúbicos va a ser el dato de partida para el inciso B. A este dato de partida nuevamente le voy a aplicar factores de conversión seguramente. Aplicamos un factor de conversión y tengan en cuenta que el factor de conversión se lo escribe en forma de una fracción, en todo caso en forma de una fracción. Vamos a llevarlo esta vez hasta los pies cúbicos, pero ya son pies cúbicos. Entonces aplicamos la siguiente conversión. Yo sé por teoría que un metro equivale seguramente a 100 centímetros. Es un factor de conversión bastante conocido. Un metro equivale a 100 centímetros. Si no lo recuerdan, también lo pueden buscar en la tabla, pero este es bastante conocido. No creo que no lo sepan. Un metro es equivalente a 100 centímetros como tal. Vean que estoy aplicando de esta manera el factor de conversión. Si lo dejo tal cual así,
metro cúbico de arriba con el metro como tal no se van a simplificar. El hecho es que las dos unidades no son exactamente iguales, son parecidas, pero no son exactamente iguales para que se puedan simplificar. Entonces, todo esto que estoy remarcando es seguramente el factor de conversión. Entonces, al factor de conversión lo podemos elevar a un mismo exponente, siempre y cuando el exponente elegido y lo esté aplicando tanto a la parte numérica como a la parte de la unidad. En este caso, he elegido un exponente cúbico para poder igualar la parte de la unidad. Entonces, ¿qué me quedaría? Metro cúbico en la sección de arriba, metro cúbico en la sección de abajo, ahora sí son exactamente iguales y por ese motivo es que se pueden simplificar. Si dejamos por ejemplo ahí la respuesta, van a ver que nos va a quedar la respuesta en centímetros cúbicos, pero todavía no estamos llegando a la respuesta final. Entonces, en el inciso B nos pedía encontrarlo en pies cúbicos. Así que en la tabla podemos buscar algún factor de conversión que nos permita hacer eso. Aquí, por ejemplo, tengo uno que te transforma el pie en centímetro. Está justamente a esta altura. Un pie es equivalente a esa cantidad en centímetros y va a ser este el factor de conversión que voy a utilizar en el segundo caso, en el segundo factor de conversión, esta equivalencia. Un pie es esa cantidad. Entonces yo digo, el pie para que pueda quedar en la respuesta lo voy a dejar seguramente en la sección de arriba. Un pie en la sección de arriba, según su enunciado, es equivalente a 30.48 centímetros, ¿de acuerdo? 30.48 centímetros. Si aplicamos tal cual este factor de conversión, otra vez se van a dar cuenta que los centímetros como tal no son exactamente iguales y por ese motivo no se van a poder simplificar. Entonces nuevamente, ¿qué digo? Todo esto, que es el factor de conversión, lo puede elevar a un mismo exponente siempre y cuando lo eleve tanto el número como la parte de la unidad. Elevo a un mismo exponente tanto el número como la parte de la unidad. Tanto el número como la parte de la unidad a un mismo exponente seguramente. ¿De acuerdo? Al haber hecho esto, prácticamente hemos podido igualar las unidades que en este caso son los centímetros cúbicos arriba y abajo. Y esos centímetros cúbicos seguramente los puedo simplificar por arriba y por abajo tal cual. Entonces nos queda la operación final para colocar en la calculadora y todo esto seguramente la respuesta me va a quedar solamente en pies cúbicos como tal. Eso es, esto va a estar seguramente ya medido en pies cúbicos porque es la única unidad que no queda simplificada. Es la única unidad que queda sin tachar. 57 lo puedo redondear solamente a un 6. Ya, podría ser. Entonces, como consejo les voy a dar lo siguiente. Cuando manejamos números arriba del 1, en todo caso, 1 punto algo, 2 punto algo, 3 punto algo, recomendable y suficiente trabajar con solamente dos decimales. Si gustan mejorar la precisión, puede ser que trabajen con 3, pero no hay ningún problema si trabajan solamente con 2. ¿Ya? Mínimamente con 2, pero tienen que trabajar. Ahora, cuando tenemos números muy pequeños, como un 0 punto algo, la recomendación que se da, como son números muy pequeños, es que trabajen por lo menos con 3 decimales. Pero en este caso, en la división han debido ver que esto con esto me sale un 0.5 exacto. Entonces, si les sale exacto, por ejemplo, sin más decimales, solamente colocan eso. Pero si tuvieran que elegir en qué cantidad de decimales colocar en la primera respuesta, como consejo se maneja solamente dos decimales cuando son números mayores al 1, pero se manejan por lo menos 3 cuando son números muy pequeños, como un 0 punto algo en todo caso. Bien, eso es. En ese sentido, respuesta correcta, ya estamos en pantalla. Ya. La siguiente parte del inciso C nos pide encontrarlo en galones. Los galones US, en todo caso, son los galones normales. Hay dos tipos de galones. Manejamos el galón US, en todo caso este es el galón más utilizado. Y el otro galón es el UK, pero no lo manejamos mucho porque prácticamente es uno británico. Entonces este galón es muy empleado o es muy poco común utilizarlo. Si el problema, por ejemplo, no hubiera especificado qué tipo de galón es, se supone que es el US, el de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces vean la relación de los galones. En este caso, tenemos la tabla de factores de conversión. El galón tiene una equivalencia con los litros directamente. Ese es el factor de conversión según las tablas. Y puedo ver que la relación es directamente con el galón en litro. Entonces, ¿qué digo? En la pregunta yo tengo varios datos ya. Tenemos los 500 litros
pero sabemos que esto equivale a esta cantidad en metros cúbicos, pero también equivale a esta cantidad en pies cúbicos. Así que por ese motivo ustedes podrían partir de cualquiera de estos tres valores. Si gustan, parten del 500, parten del metro cúbico o parten del pie cúbico, porque en realidad estos tres valores son netamente iguales, solamente que tienen distintas unidades. Según los datos que hemos visto y el factor de conversión que tenemos en la tabla, al parecer es aconsejable partir de la cantidad expresada en litros como tal. En este caso, la pregunta principal empieza con litros y estoy volviendo a partir de ese valor. 500 litros en todo caso. Le aplicamos factores de conversión hasta llegar a la respuesta. El factor de conversión esta vez solamente es 1 y está justamente acá. Un galón US es equivalente a 3.785 litros según la tabla. Es justamente lo que voy a manejar. En ese sentido decimos, el 3.785 colocamos en la sección de abajo para que se pueda simplificar. 3.785 litros en la sección de abajo. Es equivalente a un galón US. En todo caso, el galón lo voy a colocar en la sección de arriba. Pueden colocar simplemente galón, se supone que es el US. Al haber hecho esto, simplificamos lo que nos queda. Litro por arriba, litro por debajo como tal, y la respuesta me quedaría seguramente en galones. La operación final ya depende de la máquina de calcular y a ver cuánto obtengo más o menos. En este caso, 500 en la sección de arriba, 3.785 en la sección de la división y obtengo un valor de aproximadamente 132.10. En ese sentido va a ser la respuesta final, 132.10. Si les sale un valor diferente, pueden dictarme también, no hay problema. Si tenemos que hacer alguna corrección, igual pueden decirme por favor, pero de todas maneras, estamos con el valor 132.10. En este caso, tendremos que elegir decimales. Yo elijo colocar solamente dos. Expresado seguramente en galones. Si solamente dice galón, se supone que es el US, pero si es el británico, el UK, tienes que especificarlo. En este caso le voy a colocar también US, pero como les mencionaba es un poco irrelevante o un poco redundante porque se supone que es ese tipo de galón. Eso chicos, son problemas todavía un poco introductorios para la parte de factores de conversión. Si gustan pueden copiar o tomarle captura, denme unos segundos, les copio un siguiente problema, ¿ya? Denme un ratito.
Bien, el siguiente problema ya no es tanto con el contexto de factores de conversión, sino más bien que es un poco más enfocado a figuras geométricas, específicamente figuras con volumen, ¿no? O sea, no son figuras planas, son figuras sólidas específicamente. Eso es, vamos a entender eso enunciado, indicando las fórmulas que vamos a utilizar también. Eso depende mucho de la figura geométrica, pero a ver qué tal menciona esto, solamente enunciado. Dos esferas se encuentran en contacto uno al lado del otro. ¿Eso cómo podemos interpretar? Dos esferas se encuentran en contacto una al lado del otro. Puedo dibujar de esta manera el par de esferas. Permítame nuevamente. Dos esferas se encuentran en contacto uno al lado del otro. Ya. Esta puedo dibujar, por ejemplo, como la primera esfera. Primera esfera vamos a colocar. Y una esfera un poco más pequeña podemos colocarla a su lado. No menciona que las esferas, por ejemplo, sean iguales. De hecho, si leen el ejercicio completo van a entender que las esferas son distintas. Vamos a colocarlo así, por favor, ¿ya? Una esfera al lado de otra. Una esfera está en contacto una con otra. El contacto se da justamente en este punto pequeño. El punto en común es el punto de contacto entre ambas. Eso mientras tanto, nuevamente. Dos esferas se encuentran en contacto uno al lado del otro. El esquema ya está graficado. Luego, ¿qué menciona? El volumen de una de ellas, el volumen de una de las esferas es de 5 pulgadas cúbicas. Eso ya es dato. Al volumen de la primera esfera le puedo colocar 5 pulgadas cúbicas. La simbología tiene que ser esta. 5 para pulgada, estamos manejando pulc, o si gustan, PLG simplemente. Pero esto el hecho es que está elevado al cubo. Son 5 pulgadas cúbicas su respectivo volumen en la primera esfera. Y en la segunda esfera su volumen es de 60 centímetros cúbicos. Podemos representarlo así, 60 y la simbología del centímetro con el exponente como tal, que en este caso es cúbico. Bien, vamos hasta ahí. Y la pregunta final, ¿qué es lo que menciona? Hallar la distancia entre sus centros. Ustedes recuerden lo siguiente. Cualquier tipo de figura prácticamente circular tiene un centro y tiene prácticamente también un radio. La distancia que yo voy a graficar va a ser la siguiente, vean. La distancia del centro de la esfera a cualquiera de los extremos, específicamente se lo conoce seguramente con el radio como tal. Entonces vean que ese es el radio de la primera esfera. De una manera parecida, voy a graficar el radio para la segunda esfera. El radio para la segunda esfera lo voy a simbolizar esta vez con la variable r minúscula. La variable r mayúscula está simbolizando el radio de la esfera grande y la variable r minúscula simboliza el radio de la esfera pequeña. Pero ahí tengo mi gráfico. Entonces vean qué es lo que nos están pidiendo. Hallar la distancia entre sus centros. Eso es lo que te pide. Hallar la distancia entre sus centros. Entonces vean. Este es el centro de la primera esfera y este es el centro de la segunda esfera. Si me están pidiendo calcular la distancia entre sus centros, lo que me están pidiendo en todo caso es encontrar la sumatoria de los radios. En ese sentido, lo que voy a buscar con los cálculos que voy a realizar es esta parte. Voy a buscar cuánto vale el valor de R mayúscula y a ese valor le voy a sumar seguramente R minúscula como tal. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar la sumatoria de esos dos radios. El radio R mayúscula y el radio R minúscula. Y la sumatoria de ambos se representa, en este caso, prácticamente nos va a dar el valor de la distancia entre ambos centros. Bien, ese es el esquema ya planteado. Eso para empezar. Ahora, ¿cómo puedo calcular esos radios? La fórmula siguiente que voy a colocar es una fórmula solamente para esferas. Si ustedes quieren calcular el volumen de una esfera, lo pueden hacer a partir de la siguiente fórmula. Pero nuevamente les repito, esta fórmula sirve solamente para esferas. El volumen de una esfera es igual a 4 tercios pi por el radio elevado al cubo. 4 tercios de lo que valga pi y esto a su vez se le multiplica por el radio como tal elevado al cubo. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el volumen de una esfera. Nuevamente, esta fórmula es utilizada solamente para una figura geométrica como esta. Imagínense que la figura geométrica, por ejemplo, deje de ser una esfera
Imagínense que ahora puede ser un cubo o de repente una caja, un cilindro, un cono, etcétera. Las figuras geométricas son bastante variables. Entonces, cada tipo de figura geométrica tiene por lo general su propia fórmula. Entonces yo les mencionaba que esta fórmula que estamos analizando juntos es una fórmula que solamente la pueden emplear para una figura geométrica como esta. En todo caso, solamente para una esfera. Si la figura geométrica cambia, la fórmula también tendría que cambiar. Bien. Ahora, ¿por qué motivo estamos manejando esta fórmula? Porque los datos que tengo específicamente son del volumen. Si lo han leído bien, son volúmenes. El volumen de una esfera es de 5 pulgadas cúbicas y la del otro es 60 centímetros cúbicos. Entonces, estos dos valores que he puesto aquí abajo, 5 pulgadas cúbica y 60 centímetros cúbicos, representan en todo caso el volumen para cada esfera. Vamos a colocarlo así. Este es el volumen de la primera esfera, 5 pulgadas cúbicas, y este es el volumen de la segunda esfera, 60 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora voy a utilizar esta fórmula con los datos de cada volumen y en todo caso de manera individual para cada esfera. ¿Cómo nos quedaría entonces? La fórmula va así, voy a seguir la estructura y voy a aplicarla dos veces. Vean entonces, el volumen en la primera esfera, en mi caso, es por ejemplo 5 pulgadas cúbicas. El volumen de la primera esfera es 5 pulgadas cúbicas. Yo voy a colocar solamente la parte numérica, por favor. Es más sencillo hacerlo de esta manera. Vean la estructura entonces de la fórmula. Estamos partiendo para empezar con el volumen. El volumen ya he colocado un 5. Luego debería colocar esto y debería colocar esto. Es decir, debería colocar 4 tercios de la fórmula, 4 tercios. Luego le acompaña simbología de pi. Y finalmente el radio elevado al cubo. Solamente que el radio, en el caso de la primera esfera, la esfera grande, la estoy simbolizando con la variable R mayúscula. Entonces vean la estructura de la fórmula que he colocado. Esto viene siendo lo mismo que esto, solamente que estamos colocando ya valores y básicamente simbologías también que estamos empleando para nuestro caso. En lugar de colocar volumen, ya le he puesto el 5 y la simbología del radio, en mi caso de la primera esfera, es con una R mayúscula. Bien, repito lo mismo y voy a hacer esta vez para la segunda esfera. Si aplico esto mismo en la segunda esfera, ¿qué nos quedaría más o menos? Por ejemplo, acá, en lugar de colocar volumen, en la segunda esfera, en mi caso sería un valor de 60. Por ese motivo, justamente acá le puedo colocar el valor de 60, por ejemplo. Luego sigue la estructura de la fórmula, 4 tercios de pi. Nuevamente lo mismo, aquí vamos a colocar 4 tercios de lo que valga pi, 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo, tomando en cuenta que ese radio, esta vez en la segunda esfera, lo representamos con la variable r minúscula y esa r minúscula sigue estando elevado al cubo en todo caso. Eso es, una vez que tengo las dos fórmulas ya planteadas, colocando los respectivos datos, podemos hacer un despeje para cada uno de los radios. Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, el despeje del primer radio que tenemos en la pregunta? ¿Cómo se podría ver su despeje? Tienen que hacerlo paso a paso si están todavía practicando, pero si ya tienen un poco más de teoría y un poco más de práctica, pueden hacerlo también en un solo paso directo. El 5 está por el lado izquierdo, lo sigo conservando como un 5. El 3 que divide, seguramente pasa al otro extremo como tal a multiplicar. El 4 y la simbología de pi que multiplica por este lado, lo paso seguramente a dividir. 4 pasa a dividir y la simbología de pi lo propio pasa a dividir. Y aquí del costado me va a quedar solamente el radio elevado al cubo. Y del exponente cúbico, ¿cómo me puedo deshacer? Ustedes saben que el exponente cúbico, para transformarse para un despeje, se convierte seguramente en raíz. Así que del otro extremo se va a ver como una raíz cúbica, siempre y cuando esto, por ejemplo, yo lo haya borrado. Eso es. Esa va a ser su resolución, por ejemplo, del primer radio. Esto ya pueden colocarlo en la máquina y a ver cuánto sale. En el segundo caso, algo parecido. Vamos a colocar para empezar la fracción. Y aquí tenemos el despeje del otro radio. El valor que está aquí, por ejemplo, de manera inicial, esta vez es el 60. Así que el 60 en todo caso no tendría que moverlo, ¿no? Tampoco tendría que modificarlo en su lugar. Lo voy a seguir colocando en el lado izquierdo. El 60 lo puedo seguir conservando, ¿de acuerdo? El 3 que divide, nuevamente lo puedo pasar a otro extremo a multiplicar.
el 4 y la simbología de pi que multiplica. Para mi caso, por ejemplo, lo puedo pasar a dividir. Y del otro extremo me quedaría lo que viene siendo el radio elevado al cubo. Pero ustedes saben que la parte exponencial cúbica nuevamente lo puedo despejar y lo puedo colocar al otro extremo, transformándola como una raíz. En este caso me quedaría en todo caso raíz cúbica, justamente así. Y este exponente lo puedo borrar. Ahí tengo los cálculos. Todo esto seguramente lo puedo colocar en la máquina, pero cuando yo obtenga los valores tienen que darse cuenta en qué tipos de unidades les van a quedar. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo dos cálculos, el primero para R mayúscula y el segundo para R minúscula. Si van a calcular R mayúscula, ¿en qué les va a salir su respuesta? Tengan en cuenta que el valor que domina en este caso es el 5, porque el 5 es un dato puntual del volumen. El 5, como pueden ver, está expresado en pulgadas cúbicas, pero al sacarle la raíz cúbica a ese valor, la respuesta del radio R mayúscula te va a quedar seguramente en pulgadas. ¿Se entiende, verdad? En el segundo caso, la R minúscula tiene como valor predominante al 60 y es un valor que tiene unidades. No era solamente un 60. Para no colocarlo de manera muy larga, yo sí le he puesto solamente 60, el valor numérico. Pero ese 60, por ejemplo, no es solamente 60. Es un 60 con centímetros cúbicos. Pero cuando se le saque la raíz, va a perder su exponente cúbico y te va a quedar solamente centímetros, por ejemplo. Bien, eso es. Ya. Una vez puestos los valores en la calculadora, obtenemos seguramente las siguientes respuestas. En el primer caso obtuvo el valor de 1.06. Estamos bien, 1.06. Nuevamente haciendo recuerdo que cuando manejamos números superiores al 1, por lo menos manejan un total de dos decimales, mínimamente dos, no manejan solamente uno, ya mínimamente van a manejar dos. Si el valor es muy pequeño, ahí sí puedes manejar por lo menos tres. En el segundo caso, tenemos la raíz cúbica, pero esta vez es del 60 y el 3. Y en ese sentido me sale por lo menos un valor de 2.43, ¿de acuerdo? Deben obtener un valor similar también. 2.43 entonces, ¿ya? Eso es 2.43. Llegado a este punto, ¿qué puedo decir? Ya tengo los valores calculados de los radios, es decir, el radio de esta sección de la esfera grande, este radio, por ejemplo, ya es un valor conocido. Ese radio para mi caso valdría el 1.06. Solamente que tomen en cuenta que la respuesta va a estar dada seguramente en pulgadas. De una manera similar, podemos decir que el radio de la segunda sección, en todo caso, el radio R minúsculo que hemos colocado, es justamente todo esto. Y ese radio también ya es un valor calculado, que había sido 2.43. Entonces, a la pregunta, la respuesta, lo que nos pedía al final del ejercicio. Nos pedía calcular la distancia entre sus centros. Y yo les mencionaba que este punto es su centro y este punto es su centro. Entonces nos pide calcular la sumatoria de ambos radios. Sin embargo, los valores de los radios no son valores que compartan las mismas unidades. Es decir, yo no puedo sumar el 1.06 con el 2.43 de manera directa porque no tienen unidades compartidas. O dicho de otro modo, las unidades básicamente no son homogéneas, entonces hacemos un factor de conversión. Este radio que tengo calculado que es el 1.06 pulgadas, voy a aplicarle un factor de conversión. Entonces multiplico y coloco en forma de fracción. La pulgada lo voy a llevar en centímetros y el factor de conversión es el siguiente. De memoria podemos recordar que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Los valores de las conversiones, nuevamente les repito, pueden buscar en las tablas. Si todavía no han memorizado, de repente no lo recuerdan en el colegio, nunca lo han visto, tienen que manejar la tabla impresa. Recomendación, manejen la tabla impresa porque les voy a enviar de todas maneras. Estoy manejando esa parte. Una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros, ¿bien? Así que si yo realizo, por ejemplo, este factor de conversión, lo que se va a simplificar en todo caso son las pulgadas en la sección de arriba y en la sección de abajo. Y la multiplicación entre ese par de valores, ¿cuánto me da como resultado? A ver, verificaremos. 1.06 multiplicado por 2.54.
obtengo un valor de 2.69. ¿De acuerdo? Me siguen con el valor de la calculadora. En este caso obtuve 2,69. Pero este radio ya está corregido y comparte las unidades con el anterior. Esto ya está también expresado seguramente en centímetros. En ese sentido, el radio R mayúscula no lo voy a trabajar como 1.06 porque estaba en pulgadas. Más bien lo voy a trabajar como 2.69 centímetros como tal. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué trae con la pregunta y la respuesta final? Me pedía la distancia entre los centros y les mencionaba que la distancia entre los centros lo voy a dar como respuesta siempre y cuando yo conozca ambos radios. En ese sentido, ya tengo el radio R mayúscula, ya tengo el radio R minúscula y entre ambos lo que le corresponde es una sumatoria. Por ese motivo vamos a sumar ambos valores. ¿Cuánto obtengo en la máquina directamente? Pero lo voy a hacer con un paso a paso. Para el radio R mayúscula, el radio grande, estoy manejando 2.69. Y el radio R minúscula, lo que significa el radio pequeño, en este caso he manejado 2.43. La sumatoria entre ambos representará la distancia entre sus centros. Pregunta, entonces, ¿por qué motivo no pude sumar con el 1.09? El hecho es que no tiene las mismas unidades, recuerden eso. Así que la respuesta final, por lo menos yo obtuve 5.12. Bien, eso es. 5.12 y las unidades que le corresponden vienen siendo los centímetros, ¿ya? 5.12 centímetros. Bien, chicos, eso es. Pueden copiar si gustan, cómodo mejor la pantalla. Ya.
Ya. Los problemas por lo general son así. No tienen un esquema gráfico. em, a pesar, ¿no? Que hay problemas de ejercicios que sí tienen esquemas gráficos. Y esos son tal vez un poco más representativos y son más fáciles de entender en ese sentido. Pero la mayoría de los casos de los ejercicios van a ver que son problemas solamente literales, así que es solamente enunciado y tienen que poder entenderlo y representar todo lo que nos está pidiendo. En este caso, ¿qué te dice? Determinar el área de dos terrenos unidos por sus lados en forma de triángulos equiláteros. Bien, esta parte lo van a entender muy bien. Estamos trabajando con dos triángulos equiláteros. Estamos trabajando con dos triángulos equiláteros que están unidos por uno de sus lados. Estamos trabajando con dos triángulos equiláteros que están unidos por sus lados. Ahora tengan en cuenta esto. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados netamente iguales. Y un triángulo equilátero se debe dibujar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo dibujo esto, un triángulo así, van a poder ver que la base es mucho más grande que los lados. Pero un triángulo equilátero tiene una forma como esta. Más o menos es un triángulo perfecto. ¿De acuerdo? Es un triángulo en donde las tres caras o los tres lados del mismo son exactamente iguales. Es por ese motivo que se conoce como un triángulo equilátero. Y ahora lo que me dice es esto. Determinar el área de dos terrenos unidos por sus lados en forma de triángulos equiláteros. Entonces, haremos de cuenta que este, por ejemplo, fuera un primer terreno. Y haremos de cuenta que este fuera un segundo terreno. Y los voy a unir por sus lados. Los voy a colocar uno al lado del otro. Ese es un triángulo equilátero. Vean, si los dibujo así, los terrenos están básicamente separados. Por ese motivo, ese triángulo lo intentaremos rotar en cierto modo. Y una vez que esté rotado, intentaremos colocarlo o acomodarlo justamente uno al lado del otro. Unidos por una de sus caras, o si ustedes gustan, unidos por uno de sus lados. Ahí tengo el esquema de los dos terrenos de manera conjunta. Pero ¿qué más tengo como dato? También tengo como dato el lado de los triángulos equiláteros. En este caso vale 30. Entonces recordando el concepto. Yo les mencionaba que son triángulos equiláteros, pero ¿de qué manera o qué es lo que lo caracteriza a un triángulo equilátero? Que sus tres lados son básicamente iguales. Para mi caso, cada uno de los lados vale seguramente 30. La longitud está medida básicamente en metros. Ahí tengo la simbología de uno de los lados y viene siendo el valor de 30, por ejemplo. Eso es lo que voy a manejar como dato principal. De acuerdo. Ahora voy a colocar la siguiente simbología en todo el triángulo. Como el lado es compartido, ¿eso qué significa? El mismo lado, por ejemplo, lo que vale 30 en este sector, sigue valiendo 30 en este sector, sigue valiendo 30 en este sector, sigue valiendo 30 en todos los sectores, porque es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Este sector es igual a este sector, es igual a este sector y básicamente es un triángulo equilátero. ¿Ya? Nuevamente entonces, la fórmula del anterior ejercicio, por ejemplo, no lo hubiera podido manejar, porque básicamente esta fórmula lo que encuentra es el volumen y no encuentra áreas. Y además de eso que yo les dije que las fórmulas que utilizamos son específicamente para una figura geométrica en particular. Esta vez estoy manejando triángulos equiláteros, así que puede memorizar la siguiente fórmula. Si voy a encontrar el área de un triángulo equilátero, pueden utilizar la siguiente fórmula. Raíz de 3 sobre 4 por el lado elevado al cuadrado. La raíz de 3 sobre 4 por el lado elevado al cuadrado. Bien, esta fórmula lo que hace es encontrar el área para una figura como esta. Es decir, específicamente la utilizo para los triángulos equiláteros. No pueden utilizarla para cualquier tipo de triángulo. Y por ejemplo, el triángulo no cumple con los requisitos de ser equilátero. Imagínense que tuviera un lado distinto, o imagínense que no cumple del todo que los tres lados sean iguales. Entonces, en esos casos ya no van a poder manejar la fórmula que les estoy mencionando porque específicamente es para ese tipo de triángulo. Bien, entonces, eh, este cálculo del área lo voy a hacer dos veces, o en todo caso lo voy a duplicar, porque tengo dos triángulos dibujados que están exactamente iguales, uno al lado del otro. En mi caso, ¿cómo me quedaría en la representación de la fórmula? Va a ser algo así. Voy a calcular el área solamente de uno de ellos y para encontrar el total seguramente lo voy a duplicar porque los dos son iguales.
Área va a ser igual a cuánto, según su fórmula, es la raíz de 3 sobre 4 por el lado elevado al cuadrado. En mi caso, el lado vale 30, pero no es solamente 30, es 30 metros. Y lo voy a elevar al cuadrado y por ese motivo el metro también se va a elevar al cuadrado. No es solamente un 30, es un 30 con sus unidades. En este caso son 30 metros. Y como el 30 está elevado al cuadrado, también lo va a estar su respectiva unidad en todo caso. Bien, ese valor lo voy a calcular por primera vez y lo voy a colocar de la siguiente manera en la máquina. Em, Fracción para empezar. Raíz de 3 en la sección de arriba sobre 4 por un 30 y esto está con exponente cuadrático. Hago la multiplicación y lo que obtengo es 389.71. Me siguen también chicos si gustan. Yo obtuve eso, 389.71. Las unidades nunca se olviden para física. Los números no tienen mucho sentido, pero si es un número con su unidad, por supuesto que ya tiene un sentido físico en sus magnitudes. 389.71. Bien, eso es. Entonces lo que yo les mencioné era esto. El valor que he encontrado es el área, sí, pero es el área de uno solo de los triángulos. Imagínense que es el área, por ejemplo, de ese solo triángulo, ¿ya? Va a ser el área del primer triángulo nomás. Y si yo quiero encontrar el área de los dos terrenos de manera conjunta, vean que son dos triángulos exactamente iguales. Por ese motivo, el área del otro triángulo deberá ser la misma. Pero si tú quieres encontrar el área total, tú deberías solamente al valor anterior duplicarlo. O si gustan, multiplicarlo por 2. En este caso, voy a duplicar el valor que he encontrado, 389.71. Lo voy a duplicar, lo voy a multiplicar por 2. Entonces, al haber hecho esto, ¿qué nos queda más o menos? ¿Qué valor obtengo? Si es que lo duplico, lo multiplico por 2, obtengo 779.42, que va a ser seguramente la respuesta final. 779.42. Una vez que el valor del área, por ejemplo, ya fue duplicado. Y nuevamente les digo, nunca se olviden para las respuestas finales las unidades. Han visto que yo trabajo a veces en unidades, pero para la respuesta final y para remarcar la respuesta, sí coloco las unidades. Cuando hacemos procedimientos con los valores numéricos, van a ver que a veces no los voy a colocar porque es un poco redundante, sí, y el esquema de los cálculos ese pues, es muy complicado, muy poco visible, por ese motivo no lo manejo. Pero la unidad al final siempre la hacemos aparecer, ¿ya? En este caso me sale metro, pero metro elevado al cuadrado como tal. Eso es.
Ya, entiendo lo siguiente. Para calibrar un tubo capilar se ha procedido de la siguiente manera. Tengan en cuenta esto. Un tubo capilar es más o menos como un tubo de ensayo, solamente que su tamaño es bastante pequeño, es bastante delgado. Un tubo capilar tiene una estructura similar más o menos de un tubo de ensayo, solamente que está en un tamaño súper reducido. ¿Ya? Entonces, ¿qué menciona después de esto? Para calibrar un tubo capilar, el tubo capilar lo puedo dibujar de la siguiente manera. A ver, denme un segundo, voy a graficarlo bien. Em, a ver, nuevamente. El gráfico del tubo capilar, chicos, lo voy a exagerar un poco, ¿ya? El tubo capilar tiene una forma mucho más delgada que la que yo estoy haciendo. Ya. Lo que acabo de dibujar es una figura geométrica que se conoce como el cilindro, solamente que este cilindro tienen que imaginar que fuera una figura mucho más pequeña, ¿ya? Es un tubo capilar, entonces imagínenlo como si fuera un tubo mucho más delgado. Para que se pueda ver bien en el gráfico y en la pizarra lo he colocado de tamaño pero. Ya dice lo siguiente. Se ha pesado el tubo siendo 3.247 gramos y al mismo que se afora con mercurio ocupando una longitud de 23.75 milímetros, medida con un microscopio. Ya, aquí tengo varias cosas. El primer dato que tengo es la masa del tubo. Si peso el tubo, por ejemplo, vacío, eso es lo que menciona, no dice que el tubo esté lleno. Así que esa primera masa, por ejemplo, significará solamente la masa del tubo. Es el tubo pero vacío. Masa del tubo vacío. Ya. Esa masa del tubo en este caso vale 3,247 gramos. ¿Ya? Es un valor pequeño. Ya. Luego de eso que menciona, dice que al mismo tiempo se afora con mercurio ocupando una longitud de 23.75 milímetros, medida con un microscopio. Es decir, el tubo vacío tiene, por ejemplo, esta masa, pero en algún punto lo que hacemos es introducir mercurio, es decir, el tubo ahora ya no está vacío, seguramente el tubo se va a ir llenando, se va a ir llenando, y cuando menciona que lo aforamos, significa que lo hemos llenado hasta el tope o prácticamente hasta la altura máxima que puede tener este tubo. Es decir, todo el tubo lo hemos intentado llenar seguramente y la altura que ha podido llegar es, según su anunciado, 23.75. Eso es lo máximo que hemos podido completar. Ya, voy a dibujarlo con calma, chicos, por favor. Ahí tenemos el esquema, tenemos el tubo vacío, de a poco seguramente se está completando, es decir, de a poco se está llenando, de a poco se está llenando, de a poco se está llenando, ¿ya? Eso es. Así que como ya tenemos el tubo lleno, ¿qué es lo que sucede según el enunciado? Sucede que en este caso ya estamos aforando. Si mencionamos aforar, significa que lo hemos llenado al tope, o si gustan, a la capacidad máxima. Y la capacidad máxima dice que tiene una longitud de 23.75. Esa longitud le corresponde seguramente a la altura de este tubo. Del punto más alto al punto más bajo, podemos colocarle con simbología de H para que simbolice, o si ustedes gustan, represente la altura del mismo. Y según se ha anunciado, esa altura viene siendo 23.75, pero en este caso son milímetros. Van a ver un poco las unidades de su enunciado principal y van a ver que la mayoría de los casos o la mayoría de los valores numéricos en este ejercicio lo están manejando en centímetros. Van a poder ver eso.
Por ese motivo, esa altura tendríamos que corregirlo en centímetros, pero vamos a ver si lo hacemos o no. Por el momento lo voy a dejar como está. 23.75 milímetros es la altura que le corresponde seguramente al tubo. Ya, luego que dice. Ahora dice, la masa del tubo llenado completamente con el mercurio fue de 3.489. Este valor que nos están dando es una nueva masa, pero tengan en cuenta que esta masa considera dos cosas. Considera, por ejemplo, el material del tubo y también considera el mercurio, así que son dos masas conjuntas. Vamos a colocarlo así. Masa del tubo vacío, ya está ya. Ahora voy a colocar por este lado la masa del tubo lleno. Si tenemos el tubo vacío, tiene por ejemplo esa masa. Y ahora voy a manejar al tubo, pero prácticamente lleno. Si es que estamos midiendo la masa del tubo lleno, significa que están midiendo dos cosas. Están midiendo para empezar el tubo como tal, o sea, su material. Y lo segundo que está midiendo es seguramente el mercurio que fue introducido dentro de él. Porque si es que estuviera sigue vacío, va a tener que seguir reportando el 3.247, pero no fue así. Pasó que ahora hubo un nuevo reporte del valor y en este caso es un 3.489. ¿De acuerdo? Entonces decimos, con los anteriores dos valores, yo conozco, por ejemplo, la masa del tubo vacío y también conozco la masa del tubo lleno. Yo tendría que restarlos. Y si es que los resto entre ambos valores, lo que voy a encontrar va a ser la masa del mercurio, específicamente del mercurio, es decir, de la sustancia que está dentro del tubo en todo caso. Así que por ese motivo ya voy a hacer la resta de ambos valores. Directamente voy a colocarlo ya. No voy a especificar en todo caso una resta, va a ocupar mucho espacio, pero la resta va a ser la siguiente. La resta va a ser la masa del tubo lleno menos la masa del tubo vacío. Tiene que ser en este orden, desde el de abajo menos el de arriba. La masa del tubo lleno menos la masa del tubo vacío. Obtenemos seguramente un valor bajo, 3.489 menos 3.247. Si es que resto este par de valores, obtengo más o menos 0,242. ¿De acuerdo? Así que por ese motivo vamos a colocar ese valor, 0,242. 0,242 gramos. Esa es realmente la masa que está proporcionando el líquido que ha completado el tubo. En este caso, el líquido que llena es seguramente el mercurio. Estamos simbolizando con Hg en todo sentido. Ya. Luego que dice, suponiendo que el taladro del tubo es un cilindro uniforme, es decir, que la forma del tubo que tiene es básicamente una figura geométrica como un cilindro uniforme, es justamente lo que he interpretado y he dibujado. Te pide en este momento hallar el diámetro del capilar. Si me pide, por ejemplo, el diámetro, me está pidiendo esta longitud. Yo les dije lo siguiente. En cualquier tipo de figura circular, la distancia del centro a uno de los extremos se lo conoce como el radio. Aquí puede ser algo parecido. En este caso, la superficie del techo, o si gustan la tapa, tiene una forma circular. Espero se pueda ver bien, pero ahí está. Esa longitud que acabo de dibujar, por ejemplo, esa longitud le corresponde al radio del capilar. Esa longitud se conoce como el radio. Pero si ustedes logran medir la longitud de extremo a extremo, eso ya se conoce como el diámetro. Es decir, si yo mido del extremo izquierdo al extremo derecho, esa medida de extremo a extremo se conoce en todo caso como el diámetro. Pero si yo logro medir solamente de la sección central hacia uno de los costados, básicamente es el radio. Y aquí, según el gráfico, también pueden interpretar una relación bastante lógica. Podemos decir que dos radios de manera conjunta o de manera agrupada, dos radios de manera conjunta o de manera agrupada forman un diámetro completo. Es decir, imagínense que el radio, por ejemplo, valiera 5. Eso significa que de este punto a este punto vale 5 y en el otro extremo también vale 5. Por ese motivo, en ese caso, el diámetro tendría la longitud total, por ejemplo, de 10. Eso es la relación que tenemos entre el radio y el diámetro, ¿ya? Pero en este caso, lo que me pide calcular, por ejemplo, es el diámetro. Así que a la pregunta la respuesta. Me piden calcular en todo caso el diámetro de la respectiva figura geométrica que es un cilindro, ¿ya?
Me piden calcular el diámetro. ¿Qué más menciona? Suponiendo, al final te dice que la densidad del mercurio vale 13.60 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto en un momento les explico. La densidad con la que estoy trabajando viene siendo la del mercurio. Esa densidad tienen que memorizarla. La densidad se define como la masa sobre volumen, pero se simboliza con la letra, es una letra griega ρ. En este caso, el valor numérico es 13.6. Ya. A modo de repasar un poco de teoría. Las densidades, por ejemplo, son propiedades intensivas, es decir, son propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia puede ser mucha, puede ser poca, pero la densidad es un valor que caracteriza al tipo de sustancia. Es decir, si por ejemplo yo no estuviera trabajando con un tubo pequeño como este, imagínense que estuviera trabajando con un barril, por decirles algo, ¿ya? Imagínense que esto fuera un barril. Si fuera un barril significa que hay mayor cantidad de mercurio, pero aunque sea la cantidad mucha o aunque sea la cantidad poca del mercurio, la densidad prácticamente se mantiene constante. A eso me refería. La densidad es una propiedad intensiva que prácticamente no depende de cuánto, de qué tan poco o qué tan harto sea la sustancia, básicamente se mantiene constante, ¿ya? Y la fórmula que utilizamos para la distancia es la división o la relación entre la masa y el volumen. Eso es lo que vamos a manejar, pero hasta ahí por el momento, ¿ya? Entonces vean lo que tengo como dato. Tengo dos cosas por el momento. Tengo esta densidad que le corresponde al mercurio y también tengo la masa que le corresponde al mercurio. ¿De acuerdo? Dos tipos de valores. Masa del mercurio y también tengo la densidad del mercurio. Y ahora hay una fórmula que relaciona estos valores que es justamente la definición o fórmula de la densidad, que va de la siguiente manera. Si yo quiero utilizar la fórmula de la densidad, recuerden que la densidad de cualquier tipo de sustancia se define como la masa del mismo dividido entre su respectivo volumen, ¿ya? Esa fórmula puedo utilizar para encontrar cualquier tipo de densidad. Remarcamos entonces, densidad de cualquier tipo de sustancia, la división entre la masa y el respectivo volumen. Eso es. Para nuestro ejemplo y para nuestro ejercicio, en lugar de colocar densidad de la sustancia, puedo colocar, por ejemplo, el 13.60 o simplemente 13.6, como ustedes quieran. En lugar de colocar la densidad, puedo colocar el 13.60 o el 13.6. Y esto va a estar igualado con ¿cuánto? Con la masa en la sección de arriba sobre el volumen. En este caso, la masa, yo lo tengo calculado ya por la resta, y era 0,242. Así que en ese sentido, esto es un valor dado. 0,242, ¿ya? Eso es. Por otra parte, en la sección de abajo puedo colocar el volumen de la figura geométrica, y el volumen básicamente sigue siendo variable, ¿ya? Ese es el volumen. Ahora, en lugar de colocar volumen, ustedes pueden utilizar la forma geométrica, que en este caso viene siendo una figura cilíndrica. Así que nuevamente les repito, si vamos a manejar volúmenes, el volumen depende mucho de la forma geométrica que estamos utilizando. Así que el volumen de una figura como esta es la siguiente. Es la multiplicación de pi por el radio elevado al cuadrado y todo esto a su vez multiplicado por la respectiva altura. Es una fórmula que manejamos en los casos de los cilindros. Es una fórmula que no lo puedes manejar, por ejemplo, para una esfera. Han visto que la fórmula del volumen de una esfera es totalmente distinta a esta. Bien, entonces vamos a continuar con esta parte de la secuencia, con esta parte de los datos y a ver qué tal nos va. Un momento, por favor, voy a arrinconarlo. Ya. Entonces, vean, el 13.60 lo voy a seguir colocando en su lugar. Bueno, en todo caso, este par lo puedo intercambiar. El 13.60 lo puedo intercambiar con el volumen y la fórmula entonces nos quedaría de la siguiente manera. El volumen está por este lado, igual a cuánto. Por arriba sigue estando el 242, 0,242. Y en la sección de abajo puedo colocar el valor, por ejemplo, del 13.6. Bien, la división entre ambos valores nos va a proporcionar el volumen de la figura geométrica y tengan en cuenta que el volumen en que me va a salir en centímetros cúbicos. Si quieren encontrar la unidad un poco más paso a paso, pueden colocarle sus respectivas unidades. Esto, por ejemplo, está medido en gramos y ese 13.6
Está medido en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ya? Gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, la simplificación para esas unidades van a ser los gramos, gramo por arriba, gramo por debajo. Y al haber hecho extremos con extremos y medios con medios, el volumen les va a salir calculado, pero esta vez seguramente en centímetros cúbicos, ¿ya? Eso es. Así que por ese motivo pueden colocar si gustan unidades o de repente si ya lo entienden, colocar solamente al final como yo lo hago. Me parece más rápido también. Pero a ver con su cálculo. 0,242 lo divido entre un 13,6. Lo que yo obtengo en la calculadora, chicos, me acaba de salir 0,018. 0,018. Nuevamente les repito, para números muy pequeños manejen por lo menos 3 decimales para que no les varíe mucho la respuesta. En mi caso lo voy a colocar como un 0,018. En realidad para usar otro tipo de valor, 0,01779 me sale, ¿ya? Pero nuevamente les repito, vamos a manejar por lo menos 3 decimales. Llegado a este punto, ¿qué puedo hacer? Como ya tengo el volumen calculado, ahora puedo manejar la fórmula que le corresponde al volumen como tal, que es justamente esta, ¿ya? Con la fórmula del volumen puedo continuar el cálculo para encontrar el radio. Entonces, ¿qué digo? La altura, por ejemplo, tendría que estar en centímetros también. En este caso estamos trabajándolo en milímetros, pero podemos corregirlo con un factor de conversión. Entonces, ¿qué nos quedaría? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Ustedes saben que un centímetro contiene un total de 10 milímetros. Un centímetro contiene un total de 10 milímetros. Así que por ese motivo aplicamos el factor de conversión y corregimos la parte de las unidades de los milímetros. Esto con esto lo puedo simplificar en todo caso. Así que la nueva altura calculada, o en todo caso corregida solamente con las unidades, nos sale más o menos cuánto. Solamente va a recorrer una coma decimal si se dan cuenta. Y nos tendría que quedar 2,37. Trabajando solamente con dos decimales, pero como ya tiene el 5, si gustan pueden colocar 2,375, no hay problema. Y esto está expresado seguramente en centímetros ahora. ¿Ya? Ese valor corregido, 2,375. Ese valor va a ser el que voy a manejar justamente aquí para el cálculo del radio y vamos a colocarle valores. En esta parte, en lugar de colocar volumen, voy a colocar lo que ya he encontrado antes, es decir, el 0,018. En lugar de colocar volumen, puedo colocar lo que ya he colocado antes, 0,018. Seguimos la estructura de la fórmula, que viene siendo una igualdad. Por este lado, igual a cuánto. La simbología de pi lo sigo conservando porque es una constante matemática. Puedo colocar solamente pi. Luego de eso es el radio elevado al cuadrado. En este caso, ese va a ser justamente la variable que voy a despejar. Y a su costado le acompaña seguramente la altura. Y en lugar de colocar altura, podemos colocar lo que hemos corregido ya. 2,375. Entonces, colocamos justamente acá 2,375. La ecuación ya está completa, ya hemos colocado los valores, lo que nos corresponde es solamente sustituir o prácticamente despejar el valor de radio. En ese sentido, ¿cómo nos quedaría el despeje final? Hacemos el esquema paso a paso. La simbología de la igualdad la sigo conservando en la sección del centro. Del costado o del extremo derecho voy a colocar la simbología de una línea de fracción. En la sección de arriba voy a seguir colocando el valor que tengo. En mi caso tengo 0,018. 0,018. 0,018. ¿Ya? Luego de todo esto. La simbología de pi multiplica. Ahora lo voy a pasar al otro extremo y seguramente pasa a dividir. El 2,375 multiplica también y eso también lo puedo dividir. 2,375. Y del otro extremo, entonces, ¿quién quedaría solamente? Quedaría solamente el radio, pero es un radio elevado al cuadrado. Para poder despejar el exponente cuadrático, ustedes saben que tienen que despejarlo y colocarlo al otro extremo, pero en forma de una raíz cuadrada. Es decir, esto ya no va a ser un exponente, ahora se convierte en una simbología de raíz. Y al haber hecho esto, la simbología exponencial del radio la puedo borrar. Recordando un poco las unidades, podemos colocar también lo siguiente. Podemos decir que este 0,018, si se dan cuenta, era el volumen. Era este volumen.
Así que no es solamente un número, también tiene unidades. Pueden colocar, si gustan, sus centímetros cúbicos que le corresponde. Ahora el otro. El 2.375 tampoco es solamente un número, estaba medido seguramente en centímetros. Así que si ustedes gustan, también pueden colocar su respectiva unidad. En todo sentido, pueden colocarle abajo el centímetro, ¿ya? Eso es. Por matemática pueden hacer lo siguiente, un poco de simplificación. Centímetro cúbico por abajo, centímetro por acá. Y la parte exponencial se convierte en centímetro cuadrado. Y con la raíz, el exponente del centímetro se va a simplificar y te va a quedar solamente centímetro en todo caso. En ese sentido, el radio calculado me lo dictan ustedes, por favor. Cuando calculan el radio, recuerden nuevamente que les va a quedar en centímetros. O si no, hablaremos conmigo el valor, si no está muy complicado. Me corrigen para ver si se me abarco, pero de todas maneras. Arriba tengo 0.018 y en la sección de abajo tengo la simbología de pi, que es una constante matemática, con 2.375. ¿De acuerdo? Lo que ya acabo de obtener es 0.049. Ese es el valor para el radio. 0.049. 0.049. Deme un segundo, ya voy a arreglar esto un poco, por favor. 0.049. Números muy pequeños, recomendación, trabajen por lo menos con tres decimales. Ahí tengo el radio, ¿ya? Eso es. Si bien es un valor que hemos calculado juntos, el radio todavía no es la respuesta. Nos acercamos a la respuesta, ¿no? Pero todavía no es la respuesta como tal. Porque la pregunta que te decía, te pedía encontrar el diámetro. No te pedía encontrar el radio, te pedía encontrar el diámetro. Y yo les dije que existe esta relación. Del centro a un extremo es el radio, del centro a un extremo es el radio. Por ese motivo, dos radios, lo que forman es un diámetro entero. Lo voy a graficar por aquí de todas maneras una vez más, con el círculo un poco más amplificado. En nuestro caso, eh, el círculo tiene una forma como esta más o menos, ¿no? Por el hecho de la perspectiva que tenemos en el gráfico. Pero como les mencionaba, la distancia del centro a un extremo, eso es lo que se conoce como el radio. Distancia del centro a un extremo. Distancia del centro a un extremo, esto es el radio, por ejemplo. Y algo parecido puede ser al costado. Es decir, puedo decir que desde el mismo centro hacia el otro lado, también va a ser el radio. También va a ser el radio. Y este es, por ejemplo, el punto central entre ambos. Pero si ustedes miden la distancia de extremo a extremo, la distancia de extremo a extremo, eso ya se conoce como el diámetro. Y por ese motivo, el diámetro básicamente son dos radios. Así que si yo tengo el radio y lo quiero convertir en el diámetro, lo tendría que duplicar. Pues si ustedes gustan multiplicarle por 2 directamente. En ese sentido, su diámetro, ¿cuánto valdría más o menos? El anterior valor que he calculado es 0.049. Si es que yo lo duplico o lo multiplico por 2, obtengo 0.098. 0.098. Esa va a ser la respuesta final. Y tomen en cuenta que esto está expresado en centímetros, ¿ya? Esa va a ser la respuesta final. Si el problema, por ejemplo, les pide algún tipo de unidad más específica, pueden utilizarla también, pero si es que no, pueden dejar en cualquier tipo de unidad, no hay problema. En el problema no dicen qué tipo de unidades quiere la respuesta, así que lo voy a dejar solamente centímetros como tal. Si gustan pueden convertirlo en milímetros, de repente es un valor un poquito más entendible, pero en centímetros es suficiente.
Bien, vamos con el siguiente, ¿sí? Tiene un poco más de contexto de planteamiento. Eso significa que prácticamente el enunciado es más complejo. Sin embargo, la lógica de las densidades vamos a seguir viendo de una manera similar. Si nos proporcionan, por ejemplo, algún dato para el diámetro o de repente para la altura de los cilindros, tengan en cuenta que tienen que ser los sí o sí con una fórmula como tal. Bien, es un problema de examen pasado de la Facultad de Ingeniería, entonces sí tiene un poco más de contexto con lo que estábamos avanzando. Bien, comienzo. Menciona lo siguiente, el ejercicio. En el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería, le piden medir la densidad de un trozo de metal. Para ello le proporcionan un vaso de forma cilíndrica con diámetro de 10 centímetros y cuarto litro de agua. El procedimiento que sigue fue el siguiente. Pesa el vaso vacío y anota el resultado de 150 gramos. Verte el agua totalmente y luego introduce el trozo de metal y observa que el nivel de agua sube 5 centímetros. Además, el peso total resultó ser 1470 gramos. Y la pregunta final me menciona, determine la densidad del mineral. Eso es. Entonces, si tengo un problema como este, prácticamente tengo datos de las dimensiones de la figura geométrica, tendríamos que graficarlo como el anterior o básicamente de una manera similar. Aquí, por ejemplo, laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química, le piden medir la densidad de un trozo de metal. Ya, esa es la variable y esa es seguramente la pregunta para empezar. Tenemos que encontrar la densidad del trozo de metal. Vamos a encontrar la densidad del metal o prácticamente de un material desconocido. Vamos a encontrar seguramente su densidad y por densidad entendemos la relación de masa y el volumen como tal. Primera variable. Para ello le proporcionan un vaso de forma cilíndrica. Ya, ¿eso cómo se entiende? Se entiende seguramente que el vaso tiene la forma de un cilindro. Prácticamente la sección de arriba viene formado por una figura circular. Y luego de eso lo que le corresponde graficar es una respectiva altura en todo caso. Desde este punto hasta este punto podemos graficar una altura referencial. De la otra parte de una manera similar, ¿no? Entonces, la forma del vaso que tenemos es una forma particular. No tenemos directamente un dato bien puntual, pero lo que sí tenemos para empezar el ejercicio es seguramente su forma geométrica. En este caso le corresponde a un cilindro. ¿Qué más dice? Para ello le proporciona un vaso de forma cilíndrica con diámetro de 10 centímetros. Eso es dato. Tengo el dato del diámetro. ¿Diámetro qué significaba? Longitud de extremo a extremo, pero prácticamente en la sección circular. Por lo tanto, de este punto a este punto significará seguramente el diámetro en particular de la figura. Si es que representa el diámetro, pueden representarlo con variable matemática o variable algebraica D, si ustedes gustan, ¿ya? Seguramente un diámetro D. Ahora, ese vaso que tenemos con diámetro D tiene un valor conocido, en este caso 10 centímetros. Eso más colocamos. El diámetro D como valor numérico vale seguramente 10. Sus unidades, por supuesto, que interesan, en este caso 10 centímetros como tal. Ya, muy bien hasta ahí. ¿Qué más menciona? Y también tiene y cuarto litro de agua. Le proporcionan un vaso de forma cilíndrica con diámetro de 10 centímetros y cuarto litro de agua. ¿Eso cómo se entiende? Que cuarto litro de agua seguramente está en todo caso lleno en el recipiente. Debería entenderse de la siguiente manera, más o menos. Una cierta cantidad del recipiente, en este caso el vaso, seguramente está ocupado por agua. No dice que está ocupado totalmente, porque tampoco conozco la altura como tal, pero lo que sí menciona es que una porción de todo el vaso, en este caso está prácticamente lleno con agua, es lo que te menciona. Ya, si una porción está prácticamente lleno con agua, ¿qué cantidad le corresponde a esa agua en particular? Eso tenemos como dato. No dice que todo el vaso está, por ejemplo, lleno con agua, pero sí te dice que tenemos una porción llena con agua. Y la cantidad de agua que yo tengo es cuarto litro de agua. ¿Eso qué significa? Matemáticamente pueden poner, si ustedes gustan, como un cuarto, algo así. Valor numérico, un cuarto litro de agua. Sin embargo, el un cuarto se lo puede colocar como 0.25. Tengan en cuenta eso. Directamente puedo colocarlo como fracción, un cuarto litro de agua, en fracción sería un cuarto, pero si el un cuarto lo coloca en la calculadora, van a ver que nos sale un 0.25. Esa es la cantidad de agua que yo tengo. Vamos a colocarlo pero con valor numérico nosotros, así que directamente, por favor, 0.25. El 0.25 litros de agua. Esa es la cantidad que existe en ese momento.
0.5 litros de lo que viene siendo H2O, seguramente agua. Es la cantidad de agua que sí está contenida en el recipiente o prácticamente en el vaso de agua. Ya, luego dice, el procedimiento que se sigue fue el siguiente. Se pesa el vaso vacío y se nota su resultado de 150 gramos. Ya, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Se pesa el vaso vacío, ¿eso qué significa? Tengo ya el dato de la masa, pero esta masa le corresponde solamente al vaso por si acaso. La masa que tiene, por ejemplo, el vaso, la masa que tiene el vaso, a pesar que les digan peso, por ejemplo, lo que están midiendo es un valor numérico en gramos. Por ese motivo tienen que interpretarlo como si fuera masa. En este caso dice, pesa el vaso vacío y anota su resultado de 150 gramos. Entonces, la masa del vaso vacío viene siendo 150 gramos, 150 G para empezar. Luego dice esto. Verte el agua totalmente y luego introduce el trozo de metal y observa que el nivel de agua sube 5 centímetros además del peso total que resulta ser 1470 gramos. Ahí tengo otros datos más. Interpretaremos pero poco a poco. Esta masa que corresponde al vaso es seguramente solamente el vaso vacío, o sea, le corresponde prácticamente al material para empezar. Y luego dice esto, verte el agua totalmente, ya se entiende que el agua ya está dentro del vaso, y luego se introduce el trozo de metal. Ya, esa parte lo puedo graficar así si gusta. En una primera instancia tenemos el vaso vacío. Luego de eso tenemos el vaso prácticamente con cierta cantidad de agua, en este caso un cuarto de agua, cuarto litro de agua. Y luego de eso, en un tercer instante, lo que sucede es que estamos introduciendo cierta cantidad del material y luego se introduce el trozo de metal. Tienen que entenderlo así. Prácticamente introduzco el trozo de metal y seguramente el trozo de metal ya va a estar dentro del agua. A lo mejor es tener un punto intermedio, ¿no? O a lo mejor esté prácticamente en el fondo, en la profundidad. Eso ya es un poco más de contexto, pero tengan en cuenta lo que estamos planteando. Ese trozo de metal, en este caso, ya está prácticamente dentro del agua. Entonces se entenderá más o menos la siguiente figura. Bien, entonces si es que el trozo de metal está dentro del agua, ¿qué es lo que sucede? Te dice esto. Y se observa que el nivel de agua sube unos 5 centímetros. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo entender? Que del nivel de agua que existía originalmente, están subiendo 5 centímetros más. Entonces yo puedo graficarlo así si gusta. El nivel de agua, lo voy a marcar para empezar. El nivel de agua en una forma inicial, en un esquema inicial, solamente era esta altura, ¿no? Pero ahora pasa que el nivel de agua va a subir. Como el trozo de metal está dentro del agua, es justamente por ese motivo, seguramente, el nivel de agua va a ascender, en todo caso está subiendo. Ahora, si es que el nivel de agua, por ejemplo, sube, puedo colocarle una línea referencial donde estaba el nivel de agua de forma original. A esta altura seguramente se encontraba el nivel de agua de forma inicial, pero al colocar el trozo de metal, lo que el problema te menciona es que está subiendo a una cierta altura. Y la altura que sube, según su enunciado, le corresponde seguramente a unos 5 centímetros, ¿ya? Eso es. La altura que le corresponde son unos 5 centímetros como tal. Ya, tengo eso. Y finalmente te dicen, además el peso total resultó ser 1470 gramos. Eso puedo colocarlo como una masa final o una masa total. La masa total que voy a colocar, la masa total que colocamos le corresponde seguramente a todos los materiales que estamos tomando en cuenta. En este caso, la masa total que viene siendo la masa final, por supuesto, 1470 gramos. 1470 gramos. Tengan en cuenta que considera tres tipos de variables. Por ejemplo, esta. Yo tengo esta masa del vaso, pero es solamente la masa del vaso vacía. Eso es lo que te dice el problema inicial. La masa del vaso, el vaso vacío, o sea, solamente el material que le corresponde al vaso, son 150 gramos. Pero por otro lado, esta masa total, ¿qué materiales estará considerando? Tendría que considerar tres cosas. La masa total le corresponde seguramente, para empezar, al vaso vacío, o sea, el material como tal. El vaso como tal tiene su propia masa, así que esa masa estará incluida, por supuesto, en la masa total. Eso para empezar. Luego de la masa del vaso, también tendríamos que considerar, por ejemplo, la masa que tiene el agua, porque el agua, cuando se coloca dentro del vaso, seguramente a la balanza hace subir un poco su respectivo valor que está marcando.
Así que el agua también está influyendo con un valor numérico en la masa total. Y luego de eso, el tercer material que está incluido en la masa total le corresponde seguramente al metal, ¿ya? Eso es. Así que nuevamente les mencionaba que cuando estamos manejando la última parte que menciona y te dice el problema como una masa total, la masa total entiéndase que está manejando tres tipos de consideraciones. Está manejando el vaso como material, está manejando el agua como material y también está manejando el metal. Así que la masa total se refiere seguramente a los tres en todo caso. Los tres sumados con sus respectivas masas tendría que darme ese valor. En este caso, 1470 gramos. Ya, todo lo que está ahí. Ahora, entenderemos bien la pregunta, ¿no? Y lo que nos están pidiendo, porque te pide esto, determine la densidad del mineral. En el inicio me mencionan que es un metal, pero en todo caso se entenderá que el metal y el mineral es prácticamente lo mismo. Bien, pero nos están pidiendo seguramente su densidad. Ahora yo digo esto. Si es que voy a encontrar la densidad del metal, o en todo caso la densidad del mineral, debo hacerlo por su fórmula y por su definición. La densidad de un material o de cualquier tipo de material se define seguramente como la masa relacionada o dividida entre su respectivo volumen. Así que es una división, o si ustedes gustan, un cociente entre ambos. Si yo conozco la masa del metal y el volumen del metal de forma individual, ambas variables las puedo dividir y seguramente esa va a ser la respuesta final. Así que en ese sentido podemos colocar la siguiente fórmula como punto de referencia. Si queremos encontrar la densidad del material, la densidad del mineral, debo encontrar tanto la masa como el volumen del respectivo objeto, ¿no? Debo encontrar seguramente todo eso. Ya. Hasta ahí todo ok. Ahora tengan en cuenta esto. Para encontrar la masa del mineral, por ejemplo, podemos encontrarla a partir de la masa total. Hay que hacer unas restas consecutivas, ¿no? Sin embargo, para el volumen igual hay que manejar un poco más de lógica respecto a lo que ha ascendido. Me dejo entender. Encontraremos para empezar el volumen, que parece una variable que no es tan compleja. Ya. Si voy a encontrar el volumen del material, tengan en cuenta esto. Por ejemplo, hasta esta altura estaba seguramente el vaso lleno. Pero ¿qué pasó cuando yo le introduje el mineral como tal, el material? Seguramente ha pasado esto. Del nivel que existía de manera inicial, todo esto es lo que ha subido, o si ustedes gustan, es lo que ha ascendido el agua. Ahora eso es por lógica. Si, por ejemplo, este material tuviera 1 centímetro cúbico de volumen, esta parte prácticamente tiene que subir 1 centímetro cúbico también, o sea, la parte que está subiendo para el agua. Si el material, por ejemplo, tuviera de volumen unos 10 centímetros cúbicos, significa que todo esto que va a subir en todo caso igual tiene que ser unos 10 centímetros cúbicos, en ese sentido. Si ustedes quieren encontrar el volumen que le corresponde al material introducido, el volumen que le corresponde al material tiene que ser el mismo volumen que prácticamente está subiendo el nivel del agua. Entonces, por ese motivo que se le introducen agua para poder medir su volumen. Porque vean, si todo esto viene siendo el volumen del agua, eso es de forma inicial. Aquí prácticamente no hay material. Pero en el instante que se introduce el material, sucede que el nivel del agua se desplaza y sube todo esto. Por ese motivo les mencionaba, es una forma experimental de medir volúmenes esta. Esta parte que aquí tengo arriba viene siendo seguramente un volumen. Y este volumen que le corresponde va a ser el mismo volumen del material. Es prácticamente dos variables iguales. Eso espero como referencia les mencionaba. ¿Ya? Así que en ese sentido, me voy a enfocar en encontrar el volumen que ha ascendido, o sea, solamente esta parte que ha subido. La parte que ha subido, por supuesto, tiene una forma geométrica de un cilindro, pero es un cilindro con una altura muy pequeña, en este caso 5 centímetros. Voy a graficarlo así, por favor. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a encontrar en este momento solamente esta parte, ¿no? La parte que ha subido, o en todo caso el volumen que ha ascendido. Así que voy a graficar ese cilindro, ese mini cilindro solamente en esa porción. Más o menos el gráfico tendría que verse así. La cantidad de agua que está subiendo respecto a lo que se conoce como altura, en este momento son solamente 5 centímetros. Eso es pero la altura. La altura que está subiendo son 5 centímetros respecto al nivel como tal. Por otra parte, el diámetro que yo estoy manipulando viene siendo el valor de 10 centímetros, pero es un valor numérico que se está midiendo de extremo a extremo. En esta ocasión en mi gráfico yo solamente voy a colocar un valor medido desde el centro hasta uno de los extremos. Y esta variable se conocía prácticamente como el radio, ¿ya? Así que yo conozco la longitud de extremo a extremo, eso vale 10 centímetros,
Pero si yo manejo solamente la mitad de todo eso, va a ser el radio. En todo caso, longitud de un punto central, ¿no? Hasta uno de los extremos de la figura geométrica. Eso que estoy colocando es seguramente el radio. Y ahora aquí por lógica. Si el diámetro son 10 centímetros, que es el total, longitud de extremo a extremo, el radio tiene que ser solamente la mitad. Por ese motivo, el radio le corresponden unos 5 centímetros. Bien, eso es. En este gráfico que estoy colocando me faltan colocar las alturas. Esa parte, por favor, lo completo. Algo así. Entonces, nuevamente, el gráfico que estoy proponiendo al final de todo esto, le corresponde por si acaso solamente a una porción, es solamente esta parte, por ese motivo está así pequeño. La altura de 5 y por supuesto la figura transversal, que en este caso es la figura circular, tiene que seguir siendo la misma. Pero es un gráfico realmente con altura pequeña, ¿no? En todo caso es un cilindro muy pequeño. Ahora, de esta figura que viene siendo el volumen de agua que está subiendo, o en todo caso que está ascendiendo, es consecuencia del trozo de material. Y es por ese motivo que yo voy a encontrar de esta figura geométrica su respectivo volumen, y ese volumen va a ser el mismo que del metal. Entonces yo digo, el volumen de esta sección que representará la cantidad de agua que está subiendo, es la cantidad de agua que se está desplazando. Y por fórmula el volumen de un cilindro, ¿cuál es? Figura geométrica se define como esto, pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado y luego de eso por la altura. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado y luego de eso multiplicado por la altura como tal. Esta fórmula puedo utilizarla para calcular volumen en cualquier situación, siempre y cuando la figura geométrica tenga esta forma, en todo caso la forma de un cilindro. Si es que la figura geométrica le corresponde a la forma de un cilindro, es utilizable esta fórmula para su cálculo. En este momento, ¿cuánto me quedaría? A ver, volumen va a ser igual a ¿cuánto? Pi es una constante matemática, eso no se modifica, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El radio vale seguramente 5 y ese 5 lo voy a elevar al cuadrado. La altura como tal vale también 5, entonces va a ser multiplicado por un 5 al final. Esto es centímetro cuadrado y esto es centímetro. Por lo tanto, ese volumen que estoy calculando me va a quedar en todo caso en centímetros cúbicos. ¿Bien? Eso es. Así que el volumen que le corresponde al material, más o menos cuánto nos sale. Directamente pueden hacerlo con la calculadora, no hay problema. Igual voy a manejar. Simbología de pi para empezar, multiplicado por un 5 elevado al cuadrado y finalmente por un 5. Yo obtuve 392.7 con un redondeo, ¿ya? 392.7. Volumen calculado. A ver, 392.7. Perdón. 392.7 con un redondeo. Y el valor está expresado, por supuesto, en centímetros cúbicos como tal, ¿ya? Todo que ya está ahí. Entonces, vean, al hacer este cálculo ya tengo por lo menos un dato que me faltaría para encontrar el volumen, o perdón, la densidad como respuesta final. En este caso ya tengo un volumen calculado. Y este volumen calculado seguramente es esta variable. A la pregunta, la respuesta. Me piden encontrar la densidad que le corresponde al mineral. Yo les decía que para encontrar su densidad tienen que utilizar, por supuesto, esta fórmula. Y lo que acabo de calcular es seguramente el volumen que voy a utilizar para el material, que es un 392.7. Por lo tanto, lo que le faltaría ahora calcular sería solamente la masa. La masa, ¿cómo la puedo calcular? Entonces yo digo, el vaso, la masa total es 1470 gramos. Por un lado, el vaso tiene su propia masa. Según sus datos, la masa que le corresponde al vaso son 150 gramos. Eso para empezar. La masa que le corresponde al vaso son 150 gramos. Luego de esto, también puedo encontrar la masa que le corresponde al agua, pero eso tengo que hacerlo con factores de conversión. Tengo que manejar este dato. 0,25 litros de agua. Voy a colocarlo aquí como dato referencial. 0,25 litros de agua. Voy a aplicar factores de conversión. 0,25 litros. Esto específicamente es del material agua. Enseguida les explico un factor de conversión que se usa solamente para el agua, pero esto es en litros. Le aplico factor de conversión para centímetros cúbicos. Así que yo puedo colocar esto. Se sabe que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. O si ustedes gustan, 1000 ml. Un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. O si ustedes gustan, 1000 ml, que también es válido.
En esta ocasión yo le voy a colocar en centímetro cúbico. 1 litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos para empezar. Si aplico este factor de conversión, lo que puedo simplificar son seguramente los litros, ¿correcto? Hasta ahí estamos. Ahora, una unidad que viene siendo el volumen se puede convertir en lo que viene siendo prácticamente masa, en este caso masa medida en gramos, con un factor de conversión que se conoce como la densidad. La densidad en realidad igual se maneja como un factor de conversión de la masa y el volumen, pero el siguiente factor de conversión que voy a aplicar es solamente utilizado para el agua, por si acaso, no sirve para cualquier otro material. Yo puedo hacer esto y solamente sirve para el agua. En el caso del agua se sabe esto. Se sabe que 1 centímetro cúbico de agua equivale a 1 gramo de agua. Es de 1 a 1. Por eso es fácil de recordar. Esto se conoce como la densidad del agua. 1 centímetro cúbico de agua es equivalente a 1 gramo de agua. Este factor de conversión que estoy manejando, si lo van a manejar en otro ejercicio o en una segunda ecuación, tengan en cuenta que solamente se maneja si es que el material es agua, solamente en ese caso. Si es que fuera mercurio, si es que fuera alcohol, otro material o de repente un material desconocido, no se puede hacer esto. Se maneja la relación de 1 gramo a 1 centímetro cúbico solamente si el material viene siendo agua, ¿ya? Así que si multiplico todo esto, ¿cuánto me va a quedar más o menos? Puedo multiplicar 0.25 multiplicado por 1000 y multiplicado por los unos. En este caso me da un total de 250 gramos. El valor que yo tengo en cuenta es un de 250 gramos. Este 250 gramos es seguramente una masa, pero es una masa que le corresponde al agua, por ese motivo. Masa que le corresponde al agua, en este caso seguramente es de 250 gramos, ¿ya? Masa que le corresponde al agua, 250 gramos. Ahora me faltaría la masa para el metal. Aquí ya está fácil, lo podemos hacer con restas nomás, incluso con lógica. Ustedes saben que la masa total es de 1470 gramos, pero saben que la masa para el vaso es de 150 y la masa para el agua es de 250 gramos. Entonces, ¿cómo podría encontrar la masa que le corresponde solamente al metal? Haciendo una resta. Al total que yo tengo, le voy a restar el 150 y le voy a restar el 250. ¿Y cuánto me quedaría? Es directamente en la cálculo si gusto. Va a ser entonces 1470 menos 150 menos 250. Lo que yo he encontrado es 1070, ¿de acuerdo? Entonces, si es que estos dos resto, 150 con 250 al 1470, lo que yo he encontrado como valor final es de 1070. Y ese 1070 le corresponde a la masa, pero específicamente a la masa de solamente el metal. Ahora, si ustedes gustan, para hacer una verificación, por ejemplo, tendrían que sumar los tres valores que estamos proponiendo, tanto la masa del vaso como la del agua como la del metal, entre los tres totalizadas debería darte la masa del 1470. Pueden verificar también. Sería en todo caso 150 más 250 más 1070 y obtengo el total de 1470. Así que está bien calculado. Por eso les dije esta parte es nomás con lógica, porque es dar una ecuación matemática y es muy rebuscado, ¿no? Todo de repente muy innecesario. Tengo la masa del metal y también tengo su respectivo volumen. Con este par de datos ya puedo calcular la densidad del metal, que era el último que me pedían calcular o prácticamente la pregunta principal. Masa, volumen ya es dato, así que directamente coloco esos valores en la fórmula y va a ser la respuesta final de la densidad. La masa es 1070, eso va en la sección de arriba. Masa para el metal, 1070 gramos. Por otro lado, el volumen también es un valor calculado que estaba allá. 392.7. 392.7 centímetros cúbicos. Bien, eso es. Así que estos valores ya los hemos colocado en la fórmula y lo que nos corresponde como paso final es colocar en la calculadora, ¿no? Y ya dar la respuesta como un valor numérico con decimales, es decir, solamente un valor. Ya, finalmente en la cargo, ¿cuánto me sale? 1070 menos 392.7. Perdón, divididas, disculpas, es división, no es resta, división, disculpas. Acabo de sacar 2.72 más o menos. 2.7 si gustan con un redondeo. Aconsejable para manejar números del 1 para arriba como un 1 punto algo, 2 punto algo, un 3 punto algo. Manejen por lo menos siempre un total de 2 decimales. Pero para números muy pequeños como un 0 punto algo, sí manejen por lo menos 3 para que los redondeos no sean muy grandes también. ¿Ya? Así que densidad 2.7, 2.72 gramos sobre centímetros cúbicos.
Densidad para el metal, respuesta final seguramente. Eso es, densidad para el metal. Ya. Hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta, consulta al respecto? Con todo gusto. Luego sí las escucho. Bien, entonces quedamos aquí, por favor, continuamos el día lunes, haciendo un poco más de la parte de problemas con tipos de densidades. Bien, chicos, eso es. Tengan buenas noches, quedamos aquí, por favor, continuamos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Chau, chau, chau.